del versículo 1 al versículo 12, es un pasaje cortito. Y para ir aprovechando, también preparé un pequeño resumen para que sepamos dónde estamos parados y podamos, para que no nos perdamos con la lectura. ¿Ven todos el PowerPoint, verdad? Yo a ustedes no los veo, así que me van a tener que decir. Y se ve, se ve. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 27 de Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión da más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el pueblo para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hasta acá nomás con la lectura. Este es el pasaje que nos toca en esta noche y vamos a andar reflexionando en algunas cositas, también entender un poco todo este trayecto que hizo Pablo con los demás presos y con el centurión de camino a Roma. Y también ver algunos ejemplos que por lo menos yo encontré en este pasaje que pueden ser útiles para todos nosotros. Muy bien, contexto. ¿Qué pasó antes de esto? Rapidito, rapidito. Pablo aproximadamente en el 57 después de Cristo vuelve a Jerusalén, a pesar de que todos sus compañeros le decían que eso no iba a ser una buena idea por los problemas que podría tener allí, porque lo iban a perseguir, iban a tratar de tomarle preso. Él aún así decide volver a Jerusalén, y evidentemente pasó lo que le dijeron. Allí unos judíos de Asia que lo habían reconocido empezaron a alborotar el pueblo para intentar arrestarle. Pablo se defiende ante el pueblo. Acá es cuando se acuerdan que él primero habla en griego y después empieza a hablar en hebreo frente a todo el pueblo. Entonces, como la gente se dio cuenta de que hablaba en su lengua, hizo silencio y lo escuchó. Pero aún así, después de mostrar su defensa, intentaron acusarle, tomarle preso, y ahí es cuando los soldados romanos también intentan azotarle. Y ahí Pablo les hace la gran pregunta, ¿no? Si les era lícito azotar a un ciudadano romano. Entonces los soldados, al ver que era ciudadano romano, no sabían, o sea, no podían azotarlo sin un juicio previo y no sabían qué hacer. Entonces lo llevan ante el centurión, que lo lleva al concilio, y ahí Pablo nuevamente presenta su defensa. Y el concilio no encuentra un delito digno de muerte o de prisión en él, pero sabían que un grupo de judíos planeaba matarle, y algunos hasta habían hecho ayuno y habían hecho como una promesa de que no iban a comer hasta que Pablo esté preso o esté muerto. Entonces, con temor a que le pase algo, lo envían con el gobernador Félix. Félix era el procurador romano en lo que es la provincia judea, es el puesto que obtenía Pilato en su momento cuando Jesús es crucificado. En el momento de Pablo era Félix, y él le llamaba mucho la atención lo que tenía que decir. Entonces
Pablo se defiende ante Félix, pero no decidió ni liberarlo, pero tampoco lo dejó preso, o sea, como que aplazó su sentencia. Entonces Pablo estuvo 2 años, vamos a decir, con sus libertades restringidas. Estaba en una casa en Cesarea, que era donde estaba sentado Félix, custodiado por el centurión, pero podía recibir visitas y también ser atendido por sus amigos. Luego de esos 2 años, Félix va a ser reemplazado por Festo, otro procurador. Félix va a dejar su cargo, entonces toma la decisión de encerrar a Pablo, finalmente ponerlo preso para congraciarse con los judíos. Entonces, ahora Festo se ve con esta situación de Pablo, de que hay un ciudadano romano que también es judío, llamado Pablo, al cual los judíos quieren darle muerte, y él no sabe qué hacer. Entonces, él también, Pablo se defiende frente a Festo, también tiene un juicio donde él cuenta nuevamente su testimonio, y la verdad que la intención que tenía Festo era que los judíos pueden hacer con Pablo lo que ellos quisiesen, porque recordemos que él era un procurador romano, recién llegaba, y lo primero que tenía que hacer era caerle bien a los judíos, porque su trabajo es que haya orden y paz en la tierra que le tocó gobernar, que es Judea, y así poder pagar impuestos normalmente para el Imperio Romano, y estamos todos contentos. Entonces, Pablo, como sabía esto, y a pesar de que Festo no encontró delito tampoco en Pablo, le preguntó si quería subir a Jerusalén para ser juzgado ahí. Pablo le dice, los judíos vinieron a vos porque supuestamente había infligido la ley romana. ¿Qué tienen que ver ellos, que son judíos, en mi juicio? Entonces ahí es donde Pablo apela al César, que es un derecho que tenían todos los ciudadanos romanos, de apelar al César es apelar al Consejo Supremo, que estaba en Roma. Entonces ahí Festo dice, a César apelas, a César irás. Y Pablo siguió preso esperando que se le dijese cuándo iba a partir para Roma. Aunque luego llega Agripa, que si dijimos que Festo y Félix eran los procuradores romanos, o sea, los gobernadores de parte de Roma para lo que es Judea, Agripa sería como el cargo que tuvo Herodes en tiempo de Jesús. Agripa sería como el gobernador que representaría también a los judíos. Entonces Agripa llega a Cesarea para saludar a Festo, el nuevo procurador, Hielo. para saludar a Festo, el nuevo procurador, y ahí Festo, hablando con él, le comenta el caso este de Pablo, le explica cómo fue la situación. Entonces Agripa quiere conocerle y Festo le dice, mañana lo vas a conocer. A diferencia de Festo, Agripa conocía todo lo que es la ley judía, conocía el Pentateuco, la ley de Moisés, la historia de su pueblo. Entonces, cuando Pablo se defiende frente a Agripa, todo lo que ignoraba Festo, Agripa lo sabía. Y ahí termina el capítulo 26 diciendo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Dejando en claro la inocencia de Pablo. Termina el capítulo 26 con Agripa, Festo y todas las personas que estaban ahí, Pablo obviamente inclusive, sabiendo que iba a ser inocente y que aún así iba a viajar a Roma a ser juzgado, donde seguramente iba a ser un juicio mucho más duro, puesto que los romanos allá en Roma, ante la duda, siempre inclinaban el dedo para abajo, ¿no? O sea, así que esa es la condición en la que Pablo iba a viajar a Roma. Entonces, Pablo es enviado a Roma, ya comienza su viaje. Dice, comienza el capítulo diciendo cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Evidentemente el viaje a Roma era un viaje largo y tenía muchos preparativos. Y se iban a presentar también muchas dificultades. Pero era inevitable, a pesar de que todos sabían que Pablo era inocente, porque ya había apelado a César, ya se había enviado la orden. Sin embargo, era un viaje que Dios había preparado desde hace mucho tiempo antes. Y esto lo encontramos en Hechos 23. Si recuerdan, nosotros ya lo vimos. Hechos 23, capítulo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Era un viaje que
Dios ya había planificado para él, y seguramente por esto también Pablo había apelado al César, porque él sabía que tenía que viajar a Roma a dar testimonio de su vida, de lo que había hecho el Señor Jesús en su vida, y de todo lo que podía hacer en las demás personas, ¿no? Entonces, el viaje de Pablo comienza embarcándose en una nave adramitena, llamándose así porque se dirigía a Adramitio, era una ciudad de Grecia, hoy en día se llama Edremit, y si alguno tiene alguna duda de dónde queda, queda ahí, más o menos, donde está la flechita roja. Hacia ahí se dirigía la nave, obviamente Pablo no iba a ir ahí, pero en un principio los acercaba bastante. Dice, Pablo no viajaba solo, sino que viajaba en compañía de algún grupo de personas. Y eso también, acá hay algo que me llama mucho la atención, porque algunos lo conocemos, pero otros no, y de esas personas podemos aprender mucho. El primero es un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, que según dicen estaba compuesto por tropas auxiliares sirias. Entonces, iba en grupo de un centurión, otros pesos que también iban a Roma, Lucas, que es el que relata la historia, es el Lucas que todos conocemos, es el autor del Evangelio de Lucas, el autor también del libro de los Hechos. Él era médico, fiel compañero de Pablo, es quien relata toda la vida de Pablo, sus viajes misioneros, también quien le ayuda con sus problemas de salud, y bueno, hasta el último momento Lucas estuvo cerca de Pablo. Y también hay alguien que a mí me llamó mucho la atención, que es Aristarco, macedonio de Tesalónica. Esto lo dice en el versículo 2, y buscando el nombre, porque por algo lo menciona. A Lucas, la verdad, ya lo conocemos, pero Aristarco lo menciona también, y resulta ser que se menciona varias veces en la Biblia, no solo en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 19:29, si quieren lo pueden buscar, yo se lo voy a leer igualmente. Es la primera vez que se lo menciona en el alboroto de Éfeso, en el tercer viaje misionero de Pablo. Dice Hechos 19:29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, ahí Aristarco y Gallo también son llevados presos, Pablo pudo salir, y esa es la primera vez que se lo menciona. Y uno pensaría que después de eso, quizás las ganas de seguir a Pablo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que azotes, persecuciones, encarcelamientos, uno dejaría eso de lado, pero sin embargo vemos que después lo acompaña Pablo nuevamente a Grecia. Eso es en Hechos 20, versículo 4, dice, y le acompañó hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí vemos a Aristarco nuevamente en compañía de Pablo. Y esto Pablo lo sabía. Y de hecho, Pablo, cuando escribe las cartas a Filemón y a los colosenses, que se cree que es cuando ya estaba preso en Roma, también lo menciona a Aristarco. Podemos buscar Filemón, capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo. Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí aparece Lucas también y aparece Aristarco, y utiliza la palabra como colaborador. Aristarco era su colaborador, pero me gusta todavía más la expresión que usa en Colosenses. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Compañero de prisiones y colaborador. Esa era la imagen que tenía Pablo de Aristarco. Entonces, ¿quién era Aristarco? Bueno, Aristarco fue una persona de enorme bendición para la vida de Pablo. Y haríamos bien imitar su ejemplo, siendo de bendición también para nuestros hermanos, sobre todo en tiempos de angustia. Un versículo que me hacía recordar este personaje es el de Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustias. Aristarco para Pablo era su amigo, era como un hermano. Y yo me imagino al apóstol Pablo estando en esa situación de viajando a Roma, también cuando Roma estaba preso, un momento de tremenda angustia donde ya no estaba tan acompañado como antes, porque
si bien no podemos decir que la vida del apóstol Pablo fue una vida color de rosas, porque no lo fue. De hecho, ya en su primer viaje misionero, él es apedreado en Listra, también es encarcelado, pero podemos ver, o por lo menos yo puedo ver, que en los primeros viajes, cuando los hermanos se convertían y cuando la persecución del Imperio Romano no era tanta todavía, Pablo se gozaba porque los hermanos eran cada vez más y más, y estaba entre ellos, eran muchos. eh, entonces, también dijo que pudo vivir en abundancia, y a pesar de que vivió en escasez, los hermanos estaban cerca de él y él se gozaba con ellos, ¿no? Porque estaba en compañía. Pero ya en sus últimos días, cuando ya, luego de estos 2 años de estar preso en Cesarea, cuando ya viaja a Roma y está dos años preso en Roma también, ya la cosa cambió. Ya no eran tantos los que lo visitaran. El Imperio Romano perseguía mucho más a los cristianos. Pablo el apóstol Pablo, que encontramos en la segunda carta de Timoteo, cuando le habla a su querido amigo y su querido hijo espiritual, podemos ver que es un apóstol que estaba solo, estaba casi, te diría, que desanimado, aunque obviamente el Señor siempre estaba a su lado. No era lo mismo, muchos lo habían dejado, inclusive lo trataban mal, pero qué importante y qué bueno y qué gran bendición debe haber sido para el apóstol Pablo, que cuando él estaba en ese momento de angustia, de prisión, miraba a la derecha y tenía un amigo que, sin decirle nada, le decía: tranquilo, que no estás solo en esta. Alguien que le golpeaba el hombro. Y qué importante también es eso, eh, para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando uno está pasando un mal momento, tener a alguien que te apoya, a alguien, un hermano, un amigo, un padre, un pariente, alguien que te dice: tranquilo, que no estás solo. Y no solo que te lo dice de palabras, sino que vos estás viendo que él también está pasando por esa misma angustia, que vos estás pasando por esa misma situación. Así tenemos que ser nosotros también para con nuestros hermanos, sobre todo en tiempos de angustias. Cuando sabemos que alguien está pasando un mal momento, llamarlo, no solo orar por él, que orar por la persona es muy importante y es de mucha bendición, pero también acompañarlo, ver qué necesita, ver en qué lo podemos ayudar, tratar de entender cuál es su situación. Así había hecho Aristarco con Pablo y fue de enorme bendición, fue de enorme ayuda. Muchos otros hombres de la Biblia han habido momentos donde han estado solos. Puede ser Elías cuando estaba en el desierto, Jeremías. Si bien Dios siempre está de nuestro lado y Él es nuestra compañía en todos los momentos de dificultad, qué bueno también es que tener a alguien de carne y hueso, ¿no? A un amigo al lado peleando también nuestras batallas. Entonces, ese es el ejemplo que deberíamos imitar de Aristarco. Alguien comprometido con la obra, con sus hermanos, y en el frente de batalla junto a su fiel amigo Pablo, eh, soportando todas las adversidades que también soportaba el apóstol. Entonces, continuamos con el viaje de Pablo. Comienza el viaje, ya sabíamos con quién estaba acompañado. Versículo 3. Su primera parada es en Sidón. Pablo estaba en Cesarea, se suben a la nave y van a Sidón. Y de allí Lucas nos cuenta, y esto es algo muy importante, que Julio trataba humanamente a Pablo. Versículo 3 dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Esto para mí es algo impresionante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender cuál es el contexto actual de un soldado romano. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo estaba preso con Silas en la cárcel y ocurre el terremoto y las celdas se abren, el soldado romano que estaba a cargo de ellos casi se quita la vida pensando que sus presos se habían escapado. ¿Por qué? Porque evidentemente eso iba a ser mucho mejor que pagar las consecuencias con sus superiores. Ahora imagínense la confianza que le tenía Julio a Pablo al punto de dejarlo ir. Quizás Pablo fue custodiado, pero no lo dice, pero imagínense la confianza que le tenía de dejarlo ir con sus amigos para que le atendiesen. Esto nos habla, o por lo menos a mí me muestra, eh, una, un ejemplo perfecto de lo que fue el apóstol Pablo, una integridad absoluta, un testimonio intachable. Julio, seguramente, y es muy probable, que fuese uno de los centuriones que presenció la defensa de Pablo ante Agripa. Y estaba convencido de su inocencia, pero sobre todo estaba convencido de la persona que era Pablo. Era alguien que estaba acostumbrado a tratar
con ladrones, con asesinos, con malhechores. Y seguramente cuando vio a Pablo, vio en él una persona inocente y vio en Pablo a alguien que iba a cumplir con su palabra, alguien que no se iba a escapar. Y eso debería ser también algo que la gente vea en cada uno de nosotros, porque nosotros somos cristianos. Se supone que un cristiano es alguien que vive como Cristo. Se supone que somos testigos de lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios en nosotros. Entonces, yo me pregunto para mí, eh, si en vez de Pablo hubiese sido yo, Julio, me hubiese permitido a mí ir a mis amigos a que me atienden, estando convencido de que yo no iba a hacer nada que les perjudique a él. Es una pregunta muy seria, porque a veces la gente ni siquiera se da cuenta si somos cristianos o no, porque como que nos mezclamos con ellos. Y, y realmente deberíamos, si alguno, si, por ejemplo, si alguno se da cuenta de que no está destacando entre los demás por su integridad, por el valor de su palabra, por lo respetuoso que es o por cómo trata a la gente, deberíamos cambiar eso también. Yo muchas veces tuve que cambiar eso también, porque la gente cuando nos ve a nosotros tiene que ver algo diferente, aún por la forma de hablar. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba presenciando el castigo que le estaban dando al Señor Jesús, la tortura? La gente se da cuenta que era un seguidor suyo, aún por su forma de hablar. Así debería ser en cada uno de nosotros. Que podamos tener integridad, que podamos tener en realidad temor de Dios para todas las cosas, para nuestro trabajo, para nuestra conducta, para las decisiones que tomemos. Saber que Dios nos mira y que nosotros tenemos en su palabra, encontramos lo que a Él le agrada, la buena conducta que Él espera de nosotros. Que podamos acercarnos cada día más a eso, a esa conducta que a Dios le agrada, a esa conducta que tenía Pablo y que todos los que estaban alrededor eh, sabían que él era una persona diferente, que algo especial tenía. Entonces, dos ejemplos. Eh, para quienes poseen alguna autoridad, de tratar con respeto a aquellos que sean dignos de merecerlo, como era Pablo, que era digno de respeto. Y obviamente para nosotros, hacer fieles a nuestra palabra. Mateo 5:37, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. El valor de la palabra, algo que eso que cada vez se pierde más. A ver, chiste tonto, no sé. Nos juntamos un horario, llegamos 10 minutos tarde, bueno, no pasa nada. Es una frivolidad, es algo muy, muy pequeño, pero bien haríamos también en esas cositas pequeñas empezar a corregirlas para también poder corregir las más grandes, ¿no? Que el valor de la palabra sea algo que caracterice a cada uno de nosotros por el hecho de ser cristianos y por el hecho también de que Dios es un Dios que nunca, nunca va a ir en contra de su palabra. Él siempre es fiel para con nosotros, es fiel con sus promesas, así también deberíamos ser nosotros con Él y con nuestra palabra. Para, para agradarle más a Dios y también para ser de ejemplo y ser de testimonio para todos aquellos que nos rodean, que no conocen de la palabra de Cristo. Muy bien, este es más o menos un mapa, creo que de los mejores que encontré, de lo que fue, bueno, ahí están todos los viajes misioneros de Pablo, pero lo que nos interesa a nosotros es el viaje que hace Pablo a Roma. Yo ahora voy a utilizar un lápiz, espero que me salga. Ahí lo ven, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. Pablo estaba en Cesarea. Voy a elegir otro color, uno que se ve un poco más. De acá. Pablo estaba en Cesarea. De Cesarea va a Sidón y de ahí viajan a Sotavento de Chipre. Creo que lo dije mal. Sotavento de Chipre. Yo sabía que me iba a equivocar. ¿Qué significa eso? Bueno, para que lo sepan, Sotavento es la parte de la embarcación a la cual no le da el viento. A Sotavento de Chipre, ¿qué significaba? Que el viento estaba en esta dirección. Entonces, donde a Chipre no le daba el viento era en esta parte. Ellos tienen que dar toda la vuelta pasando por el mar de Cilicia, frente al mar de Panfilia y llegando a Mira, ciudad de Licia. Toda esta vuelta tuvieron que darse. Si se dan cuenta, cuando Pablo hace su primer viaje misionero, él va por abajo, seguramente porque tenía viento a favor. El camino ideal que podrían haber hecho ellos es de Sidón ir a Pafos y de Pafos ya encarar la isla de Creta y no tener que comerse todo ese recorrido que seguramente sumaba
muchos días e incluso semanas a su viaje. Pero bueno, no quedaba otra, tenían el viento en contra y ese es el recorrido que tiene que hacer. Cuando llegan a Mira, cambian de nave, se suben a una nave alejandrina, porque venía de Alejandría, y el comercio entre Alejandría y Roma era muy común, entonces sabían que esa nave ya se dirigía a Roma. Y de nuevo, vemos que llegan, como dicen, a duras penas a la ciudad de Nidus, que es esta ciudad de acá, y de ahí de vuelta a Sotavento de Creta. ¿Por qué? Porque el viento venía por acá. Lo ideal hubiese sido que vengan acá directamente, a esta ciudad, que es la que ellos querían llegar, que se llamaba Fenice. Estaba más cerca de Roma y ya encarar directamente para lo que hoy en día es Italia, pero no, ellos tienen que bajar todo por acá, porque el viento no los dejaba, y llegaron a este lugar que se llama Buenos Puertos. ¿Por qué me paro en comentar todo esto? Porque evidentemente el recorrido que habían hecho es más largo del que normalmente haría alguien que quiere llegar desde Judea hasta Roma. Y todo esto yo creo que nos muestra cómo Dios tiene preparado cada uno de sus planes, ¿no? Porque ahora yo creo que este viaje condicionó en gran parte la decisión que toman ahora el centurión y los capitanes del navío. Ellos llegan ahí a Buenos Puertos cansados, muchísimo viaje y con viento en contra, que seguramente tuvieron que remar en algunos tramos. Entonces, cuando llegan a este lugar, Buenos Puertos, cerca de Buenos Puertos, había una ciudad que se llamaba La Sea. Entonces, para cuando llegan a Creta ya había pasado mucho tiempo y la navegación se tornó peligrosa. ¿Por qué se tornó peligrosa? Muy bien. Ahí nos comenta Lucas que el ayuno, o sea, el versículo 9 dice, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. ¿Qué es este ayuno que dicen? Bueno, el ayuno que se refiere es el ayuno que hacían los judíos cuando estaban las fiestas del día de la expiación. Esto está en Levítico 16, 29 al 31. La fiesta de la expiación era una fiesta en la que los judíos ayunaban y oraban, pidiendo por el perdón de sus pecados, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio primero por él y luego por el pueblo. Era una fiesta judía, y se cree que en ese año, que probablemente sea el 59 después de Cristo, la fiesta caía a mediados de octubre. Y dicen los historiadores que la navegación entre septiembre y noviembre ya se consideraba peligrosa, y entre noviembre y marzo prácticamente imposible. Por eso se metía la navegación en invierno en todo lo que es el mar Mediterráneo. Ahora, esto Pablo lo sabía. Pablo pasó más de la mitad de su vida casi navegando por todos sus viajes misioneros y por todos los viajes que él hizo. Entonces, Pablo ya sabía por experiencia que en invierno no se navegaba porque el mar se ponía peligroso y se estaba acercando el invierno. En el invierno siempre prácticamente no se navegaba, se postergaban para después del invierno. Y por eso toda la tropa romana, con los esclavos, con Pablo, con Lucas, con Aristarco, tenían que hibernar en Creta. Y había dos posibilidades. Una era la Sea, esa ciudad que estaba ahí cerca de nuevos puertos, pero era una ciudad no muy buena para hibernar. Seguramente sea una ciudad con no todas las comodidades que estaban acostumbrados a tener los romanos. Entonces ellos prefirieron ir a Fenice. Todavía no estaban entrando en la época imposible de navegar, pero ya estaban en época peligrosa. Pero bueno, el trayecto a Fenice no era tan largo, tenían que mantener la isla de Creta a su derecha y costear la isla, y evidentemente Fenice iba a ser un lugar que iba a estar más cerca, mejor preparado, con más comodidades. Y como ya habían tenido un viaje muy largo y estaban muy cansados, no querían pasar el invierno en una ciudad, digamos, 2, 3 estrellas. Prefirieron ir a Fenice, y esa es una decisión que les va a costar, y les va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, el centurión dio más crédito al piloto
al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Y a mí esto me hace acordar a un versículo, Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ya estaban cansados, el centurión ya estaba cansado, no quería navegar más, quería llegar a Roma lo antes posible, pero tenía que hibernar, sabía que no podía navegar en invierno, y aún así decide viajar un poco más y ir a la ciudad de Benice. Una decisión que en principio podría parecer acertada, pero como vamos a ver el miércoles que viene, en lo que resta del capítulo 27 vemos que fue una decisión terrible, porque después lo que va a pasar es que van a naufragar algunos días y casi que van a correr, van a estar en peligro de muerte. Pero bueno, no me adelanto. A lo que quiero llegar: muchas veces en nuestra vida se nos van a presentar situaciones en donde vamos a tener que tomar decisiones. Y a veces creemos que nosotros tenemos la experiencia necesaria para tomar esa decisión sin acudir a la voluntad de Dios. Cuando si nosotros entramos en reflexión, ¿no? Empezamos a reflexionar, tenemos de nuestro lado a alguien que es el creador de todas las cosas, al Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que nada se le escapa y que Él está por sobre todas las cosas, Él es soberano. Y con eso en mente, o sea, pensamos, ¿cómo no vamos a acudir ante Él por la más mínima duda que tengamos para tomar la mejor decisión posible? ¿Cómo no vamos a preguntarle al que tiene el diario del lunes sobre las cosas importantes? Sin embargo, a veces, quizás por estar apurados o quizás porque creer que no es necesario, porque a veces decimos, bueno, no es una decisión tan importante, no me estoy comprando una casa o no estoy eligiendo a la persona con la que me voy a casar, que quizás estamos haciendo algo que parece insignificante, pero qué bueno sería que para todo, en nuestro orar diario, acudamos al Señor por su consejo. Porque quizás en una de esas, esa decisión que parece insignificante en nuestra vida, si se toma mal, puede repercutir de manera terrible. Como ejemplos encontramos muchísimos en la Biblia, y estoy seguro que en su día a día muchos podrán dar un montón de ejemplos, yo también podría dar un montón, de cómo decisiones que parecían insignificantes, por ser mal tomadas o tomadas a las apuradas, me llevaron a bueno, problemas mucho más grandes de lo que ya teníamos, o de lo que ya tenía yo en ese momento, por ejemplo. Entonces, un último versículo, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en otros versículos dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. En otras versiones, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es todo lo que quería compartir en esta noche. Es un pasaje cortito, pero como pueden ver, se puede sacar mucha enseñanza, aún de los lugares que quizás parecen estar en segundo plano. Y también, como decía Ramón en la oración, que no nos quedemos con el conocimiento, no nos quedemos solo con saber, apliquemos todo lo que aprendemos, porque si nosotros aprendemos algo y no lo aplicamos en nuestra vida, preferible que no lo sepamos. Así que bueno, que nosotros podamos aplicar esto que hemos aprendido en cada una de nuestras vidas, y para que nosotros podamos recibir más bendición y también ser de bendición a nuestros hermanos y a aquellos que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.